¿Ya se encuentran viendo la diapositiva? Sí, sí, profe. Ok, entonces vamos a establecer ahorita el tema de obras de desvío. Con respecto a las obras de desvío, vamos a conceptualizar que las obras de desvío son cualquier elemento que nosotros pongamos dentro de un cauce natural que nos permita redirigir el agua hacia otro punto y que de alguna manera nos permita realizar algunas operaciones, algunos trabajos requeridos que no necesariamente sean presas. Puede ser para la construcción de las pilas de un puente, puede ser para la construcción de alguna alcantarilla o puede ser para la protección de alguna zona en específico. Pero en general, una obra de desvío simplemente es redirigir el cauce o el gasto que se presenta en un río hacia otro punto. En este caso le estoy presentando imágenes de lo que es la presa La Yesca, la presa hidroeléctrica La Yesca. Ahí vamos a poder observar directamente que tenemos varias estructuras que vamos a estar, digamos que platicando a lo largo de la clase. Para empezar, tenemos esta sección que si se fijan es una pequeña presa. No es una presa como tal, es una pequeña represa que se está haciendo para nosotros el agua que viene del cauce natural, ¿sí? Redirigirla, que no se vaya hacia este punto, o sea, que ya no pase por esta sección del cauce natural, sino la vamos a redirigir hacia esta zona. A esta parte de aquí tiene el nombre de Ataguías Aguas Arriba o Ataguía de Cierre, como tal. Es la ataguía que nos va a cerrar el cauce del río. Luego tenemos prácticamente de aquí hasta acá una zona que se va a manejar como área de trabajo. Permítanme. Hacia un área de trabajo. Ok. Entonces estamos platicando de esta parte. Aquí en teoría, todo esto que tenemos aquí en la imagen, hasta este punto, todo esto no existe ahorita. Simplemente lo que está haciendo es hacer el cierre del río. Esta es una pequeña represa que se hace, es un bordo que tiene las mismas características que la presa normal y que inclusive llega a tener también su corazón impermeable y etcétera para que no pase el agua. Toda esta sección que estamos viendo en esta parte, en realidad es para que nosotros podamos circular con toda la maquinaria en esta zona y podamos construir la presa. Entonces les comentaba que esta es la taguía de cierre o la taguía aguas arriba y esta es la taguía aguas abajo o la taguía de protección. Aquí visualicen que se alcanza a ver un puntito negro o una salida,
que es por donde el agua entra por este túnel, recorre la parte del centro del cerro y sale por esta zona. ¿Ok? Esta es la diapositiva una vez ya terminada la construcción de esa taquilla. Si se pueden dar cuenta, ya el nivel del agua que está presentándose aquí ya empieza a desviarse por lo que son el túnel de desvío, los túneles de desvío. En este aspecto, toda esta zona ya nos queda completamente seca para nosotros trabajar en la presa y poder irla construyendo poco a poco. En algunas ocasiones estas ataguías también se llegan a quitar, principalmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, presas de sección gravedad de concreto o presas que no van a involucrar ya en su cuerpo la ataguía. En este caso, que era la presa La Yesca, una de las ataguías se integró a la corona, se integró al cuerpo de la presa, lo vamos a ver ahorita más adelante en dibujos. Esta sería la ataguía de cierre que tenemos hacia aguas arriba, la del cauce. Me regreso un poquito más a esta. Aquí, como les comentaba, esta configuración hace esto, hace este cierre, y de esta zona se hace este cierre. Entonces, esta taguía que se está generando aquí, lo que hace es que ya no se regrese agua hacia esta zona. Acuérdense que si nosotros tenemos una cierta pendiente y sobre esta cierta pendiente escurre agua, entonces este tirante o esta altura de agua no necesariamente está corriendo hacia aguas abajo, sino también puede estar corriendo en el sentido opuesto si no tenemos flujo de agua. Entonces puede regresar hacia esta zona, salir del túnel, regresar hacia acá y regresar hacia acá por el remanso que se hace por las rugosidades que tenemos en esta zona. Entonces por eso es necesaria esta taguía de protección para que podamos dejar protegida la zona contra un posible regreso de tirante de agua hacia acá. En este caso estamos hablando de una configuración donde las ataguías me van a cerrar la sección hidráulica del cauce natural y nosotros estaríamos desviando agua por un túnel de desvío. En esta diapositiva lo que estamos haciendo es otro tipo de desvío que se llama tajo. En este caso la taguía es perimetral, es decir, no cierra de lado a lado, sino que da la vuelta sobre el cauce y nada más deja un pequeño espacio para que pueda estar pasando el agua por esta zona. Entonces el agua pasa por esta zona, pero me deja todo este espacio de construcción para poder yo mover las maquinarias, para poder meter materiales o sacar materiales, y a su vez el desvío lo estamos generando por esta zona. Entonces, esta es una taguía perimetral, lo vamos a ver un poquito más adelante, más detalladamente. Cuando las ataguías, por ejemplo, ya por necesidad propia de que la presa empiece a regular agua o empiece a embalsar, pues generalmente se van quitando y se van sacando fuera de este cauce natural. Esta es una de las fotografías de apertura de una taguía. Entonces, en un principio, pues teníamos el embalse en toda esta zona, esto estaba completamente cerrado de materiales, y poco a poco la retroexcavadora fue sacando el material y poniéndolo en los camiones para poder dejar el paso libre hacia la presa, que en este caso, si yo me regreso a estas ataguías, sería que esta sección se esté quitando toda para que empiece a fluir agua hacia la presa y empecemos a guardar agua durante la construcción de la misma. Esta es una imagen muy general, ¿no? Es decir, tenemos la sección de cierre que vendría siendo este muro que está aquí, que viene siendo la taguía, y todo el cauce del río lo desviamos por esta zona. Y como les decía,
Si yo en esta parte de la salida del túnel, yo pongo otra barrera, pues prácticamente el agua sale y se vuelve a redirigir hacia el cauce natural. Sin embargo, en esta imagen no tenemos esa barrera, entonces parte del agua se regresa hacia aguas arriba, ¿sí? No pasa hacia esta zona, aquí ya no pasa, pero se mantiene un tirante o se mantiene un embalse, un pequeño embalse. De tal manera que aquí, para la situación de que fue creada esta imagen, trataban de generar un área de acuacultura, donde el remanso fuera de aguas tranquilas y pudieran los peces llegar hasta esa zona y ahí poder generar la granja de peces. Esta es otra configuración muy general de lo que son las presas de materiales graduados y la configuración de las ataguías. Esta es la ataguía de cierre o la ataguía que tenemos hacia aguas arriba. ¿Sí? Aquí este es el nivel del embalse o hasta el nivel donde llegaría el embalse. En algún momento que nosotros ya tengamos que empezar a subir los niveles de embalse, pues esta ataguía se quita para dejar el paso libre del agua y empezar a tener los niveles del embalse y que empiece a trabajar la presa. Para este lado tenemos esta sección, ¿sí? Aquí tiene el nombre de Rip Rap de Protection. Esta sección en realidad es la taguía aguas abajo o la taguía de protección, ¿sí? Que se puso aquí para poder tener toda esta área seca y poder estar construyendo la sección de la presa hasta el nivel que sea necesario. Entonces, el agua ya no permite, ya no regresa hacia esta zona y no nos deja aquí lodazales o encharcamientos que realmente digamos que desgastan los trabajos que estamos haciendo o retrasan los trabajos que están haciendo en la construcción de la presa. En este aspecto, la presa cuando se fue construyendo fue depositando los materiales de tal manera que llegaran aquí y al llegar a esa zona, ¿sí? Ya la taguía de protección suma parte del cuerpo de la presa y ya queda como parte del cuerpo de la presa. Este es un esquema muy general también. Entonces tenemos lo que es la boquilla. Esta línea morada que tenemos aquí en el centro es el eje de la presa. Entonces, antes de construir la presa, se tiene que establecer cuál va a ser el tipo de desvío. En este caso, esta línea azul que tenemos aquí es el túnel de desvío. Como características principales, el túnel de desvío debe de ser lo más recto posible, no tener curvas, y la pendiente del túnel de desvío nosotros la escogemos o nosotros la definimos, porque es una construcción que no está a nivel del cauce natural. Por otro lado, al escoger aquí el túnel de desvío, mis ataguías van a ser de extremo a extremo de la boquilla, de tal manera que el flujo que yo tengo aquí de agua hacia la zona de construcción se vaya por el túnel de desvío, pase la zona de construcción y luego vuelva a salir hacia lo que es el cauce natural. Si yo tuviera aquí la oportunidad de hacer un tajo de desvío y borrando parte de todo lo que ahorita he comentado, estas ataguías en realidad las tendríamos que trabajar de esta manera, es decir, estas ataguías tendrían que tener aquí otra sección de ataguía, de tal manera que mi ataguía sea esta, o mi ataguía perimetral sea toda esta parte, ya no estos extremos, y el agua llegaría por aquí, pasaría por esta zona, pasaría por esta zona y volvería a incorporarse al cauce natural. Entonces se hace una ataguía perimetral,
con la misma forma, con el mismo detalle que las otras ataguías que habíamos visto. La situación aquí es que para poder llegar a hacer esto, si yo veo la boquilla, yo pudiera tener una boquilla de este tipo. Entonces, para dejar seca esta zona, en realidad, si lo viera yo en una especie de corte, donde yo pudiera establecer el corte así, ¿sí? Entonces, yo lo que vería sería esta sección de taguía al fondo, de esta manera. Luego vería la sección de la taguía transversal, que vería una sección así. Y luego vería un corte sobre el cerro de este material que en realidad quedaría así. Y esta parte de material se quita, dejando exclusivamente una sección de canal trapezoidal. Aquí vendría otra vez el cerro. Y por aquí estaría pasando el agua, es decir, el tirante del agua estaría pasando por esta zona, dejándome seca esta área para poder trabajar la presa, y después esta sección estaría conduciendo todas las avenidas que se me puedan presentar en un año. Entonces esta sección está diseñada para ese aspecto. Lo importante de esto es que este espacio que me quede aquí al centro sea lo suficiente para poder yo meter la maquinaria y meter todos los elementos que me puedan dejar trabajar la construcción de la presa, y por la sección del Tajo estar desviando el agua. De ahí que les dijera que esto que tenemos acá, esta sección es la ataguía perimetral. Toda esta sección viene siendo la ataguía perimetral, no hace el cierre y luego da la vuelta y continúa con su proceso hasta pasar la obra y vuelve a ser la sección hacia la margen donde nació. Voy a ver si lo puedo visualizar un poco más en esta sección, ¿no? Este es el cauce del río, ¿sí? Estas son las márgenes que tenemos. Entonces, mi ataguía perimetral nacería así, haría esto y bajaría aquí. De tal manera que ahora el cauce del río pasa por esta zona y se incorpora otra vez al cauce natural, dejando seco toda esta zona para poder trabajar lo de la presa. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, regresando ahora a esta diapositiva, lo que tenemos aquí en planta es lo que conoceríamos como el eje de la presa. En este caso, la propuesta del eje de la presa anda por esta zona. ¿Sí? El cauce escurre en este sentido. Y entonces, para poder nosotros generar la construcción en esta zona, lo que necesitamos es cerrarle el paso aquí y cerrarle el paso acá. Ya dejo limpia esta zona para poder trabajar la presa, y estas líneas que tenemos aquí en negro son los túneles de desvío que se van a construir para que en cuanto empiece a subir el nivel del agua podamos meter el agua aquí y sacarla por este lado. Generalmente los túneles de desvío se van a utilizar para cuando nosotros tenemos una presa de materiales graduados. Si fuera una presa de sección gravedad, las ataguías no las puede absorber la presa. En este caso sí las absorbió, por ser el caso de la yesca. En caso de ser una cortina de sección gravedad, la cortina queda aquí y las ataguías después se quitan.
¿sí? Para que siga embalsando la sección de la presa y tengamos el desvío por los túneles. Esta es la sección de la yesca. Así es como está configurada la parte de la yesca. Esta es la taguía aguas abajo o la taguía de protección. Esta es la taguía de cierre, ¿sí? O la taguía aguas arriba. Esta sección que se construyó aquí, que en un principio también fungió como taguía, después la misma presa la absorbió y ya fue parte del cuerpo de la presa. Entonces tomen en cuenta que estos trabajos que se hicieron en esta zona, en realidad no fue un desperdicio de dinero. Esto sí pudo haber sido un desperdicio de dinero, desde el punto de vista que fue nada más para hacer el primer cierre del cauce y empezar a desviar por el primer túnel, ¿no? Y después se tuvo que quitar. Esta no fue un desperdicio de dinero respecto a que la presa llegó hasta este punto y absorbió parte de esta taguía dentro del cuerpo de la presa. Entonces, estas se quedan ya como tales. En el caso de que yo fuera a utilizar aquí una presa de concreto y no una presa flexible, entonces esta taguía sigue trabajando desde el punto de vista durante la construcción para hacer el cierre y desviar al túnel de desvío, ¿sí? Y después se abre la taguía y se deja pasar el agua. Mi sección de presa, entonces de concreto, estaría presente aquí. Entonces, esta taquilla también se remueve, ¿sí? No en su totalidad, generalmente nada más lo necesario para poder sacar el agua después de la presa, ¿sí? Y esta taquilla nunca hubiera existido. En realidad, esta que está aquí nunca hubiera existido, porque una vez que llego al nivel de esta taquilla que ya no puede, digamos, retener más el agua, se quita y entonces empieza a trabajar ya el nivel del agua sobre la presa que se está construyendo, que es de concreto. Y va embalsando y vamos desviando el agua por los túneles de desvío. Esta es la sección en corte de ahí de la presa. Pueden observar ustedes que aunque estoy hablando de que los túneles pudieran estar dentro de la presa, acuérdense que no lo están, se encuentran inmersos en el cerro, en un material natural que no tiene no ha tenido contacto ni vibraciones ni nada por el estilo. La cortina como tal, pues tiene capas que son compactadas y son vibradas. Entonces, aquí en este caso, lo que se establece son los niveles que tienen los túneles de desvío como tales y su salida hacia el cauce natural. En este caso, si la presa fuera de sección gravedad, pues la tendríamos de esta manera. ¿Ok? Entonces el primer túnel pasa y deriva. Cuando pasa el nivel de este túnel y empieza a trabajar directamente el túnel 2 o el túnel 3, pues entonces este túnel se sella con este tapón para que ya no pase agua y se empieza a trabajar los niveles de embalse de la presa hasta que llegan al túnel 2 y empieza a derivar. Cuando se sobrepasa el túnel 2 se hace un tapón de concreto para que ya no pase agua por ahí y se trabaja con el último túnel, o dependiendo de la política de construcción de la presa podrán trabajar los dos túneles y después se podrán hacer los tapones de concreto para que ya no pase agua. Aquí abajo están las secciones de túnel que se utilizaron ahí en la presa La Yesca. Este es, digamos, un canal rectangular que en épocas de estiaje, pues esto lo calcularíamos como un canal rectangular, pero conforme este nivel vaya subiendo, pues esto va a llegar a un momento en que trabaje como si fuera tubo lleno. Entonces, el diseño estará definido por cómo nosotros establezcamos este túnel de desvío. Si lo vamos a hacer trabajar a tubo lleno o lo vamos a trabajar simplemente a superficie libre. Y cuando ya tenemos una parte del embalse
confinado por la construcción de la presa, entonces entrarán en trabajo el túnel 2 o el túnel 3 y aquí vean un poquito a detalle, ya tiene un ancho de base más de 15 metros, ¿sí? Y la altura prácticamente es 15 metros, cuando el primer túnel era de 10 metros y una altura de 10. Digamos, una de las etapas de construcción de la presa. Es cuando la presa se encuentra a un nivel de 87 metros de altura. Entonces, todavía no llega hasta esta ataguía, ni tampoco llega hasta esta ataguía la construcción de la presa. Pero es la configuración de cómo se establecieron los túneles de desvío. En este caso, esta parte que tenemos nosotros aquí, se le conoce como canal de llamada. Ese es el canal de llamada por donde hacemos que accese el agua y luego se introduzca al túnel de desvío y ya salga por esta sección de desfogue. ¿Sí? Que era lo que les decía, aquí el agua puede regresar y por eso es tan necesaria esta otra ataguía. Esta es la configuración ya final de la presa. Entonces, se pueden ya aquí se observa que la presa y la construcción de la misma absorbe esta ataguía, no sin embargo esta ataguía ya no la absorbió, siguen teniendo los canales de llamada. En su momento estos canales de llamada pues estuvieron trabajando, pero ya una vez que se les pone el tapón de concreto donde tenga que estar, pues ya dejan de trabajar estos canales de llamada. Luego, en esta sección que tenemos nosotros aquí, que se ve como amarillo, esta es casa de máquinas que se encuentra fuera de la presa. Entonces se genera la energía, la caída de energía de potencial cinética y luego ya se saca por este túnel de desfogue. Y esto que se encuentra en la parte superior de color verde, ¿sí?, es el canal de llamada pero al vertedor. Entonces aquí ya llega el vertedor. Estas secciones que se ven aquí son las pilas del vertedor que contienen a las compuertas y luego ya se desfoga por la rápida el agua que no se requiera, y en este caso se tienen 3 piscinas de disipación de energía para que cuando salga a esta zona ya no arrastre sedimentos, ya no se vayan esos sedimentos. De aquí hacia atrás, ¿alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces, recapitulando un poquito esta parte, Profe, cuando nosotros... Sí, cuando no se absorbe la ataguía de atrás, ¿se deja así? no, generalmente, en este caso, esta taguilla es un volumen de agua, entonces se remueve. Entonces se empieza a remover, vamos a suponer, de la parte central, como tal, y se va sacando el material hacia las márgenes. La taguilla. Gracias, profe. En cuestión de tanto presas flexibles como presas de concreto. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Ok, entonces, establecer para esta sección o para los túneles que nosotros tengamos, ¿sí?, los hidrogramas que estarían pasando por aquí para conocer cuál es su curva de gastos, ¿sí?, al igual que cuál sería su curva de gastos, ¿sí?, y lo mismo con y esta sería la curva de gastos a superficie libre. Y cuando trabaja tubo lleno, respecto de los niveles de embalse que estén trabajando cada uno de los túneles, entonces tendremos que sacar la curva de diseño del túnel a presión.
De ahí que les haya pedido que estudiaran un poquito de hidráulica de canales y otro poquito de tuberías, porque es lo que vamos a retomar más adelante, y les voy a enviar un ejemplo de cómo se hace. Recuerden que lo que yo voy a hacer ahorita o lo que yo les envié es una revisión del proyecto y por eso se los estoy dando así. Es revisión del proyecto. Técnicamente ustedes tienen que diseñar el proyecto. Entonces, utilizan lo mismo, hacen lo mismo, prácticamente plantean casi las mismas situaciones, pero lo van a hacer como un diseño inicial. Entonces, aquí yo ya tomo la pendiente que tienen los túneles para revisar. Ustedes tendrán que proponer la pendiente del túnel. Aquí ya tengo el material con que se trabajó la parte interna de los túneles. Ustedes tendrán que presentar cuál es el material que van a poner en el túnel para poderlo diseñar. Entonces, son valores y características que aunque no están implícitas en un documento, ustedes las están proponiendo por ser los diseñadores del mismo. ¿Dudas o preguntas? Se puede decir entonces que ahorita lo que nos va a mandar, nosotros lo tomamos como una guía para nosotros aplicarlo a nuestro proyecto, ¿verdad? Es una guía donde vienen las ecuaciones, donde vienen las teorías, pero no es que la hagas como eso. Porque entonces estarías diciendo que vas a revisar un proyecto ya construido y en realidad es un proyecto que vas a diseñar. Entonces, utilizas lo mismo, las ecuaciones, rugosidades, pendientes, etcétera, pero tú vas a proponer, por ejemplo, tus gastos de diseño, tú vas a proponer tus pendientes de los túneles, tú vas a proponer tu área del túnel, o sea, ahorita esto es como se construyó y yo lo voy a revisar para ustedes para que lo vean y que vean que llego al mismo punto, pero desde el punto de vista de que pues, utilicé Bernoulli, saqué Bernoulli, vi cómo se comportaba, etcétera, y planteé toda la formulación con Bernoulli. Ustedes aplicarán Bernoulli y darán sus niveles, darán sus rugosidades, darán sus pendientes para diseñarlo con Bernoulli, ¿sí? Y llegar al gasto de diseño. Entonces ahí tendrán ustedes que variar entre, por ejemplo, dar más pendiente, menos pendiente, más sección, menos sección, etcétera. ¿Qué otra duda tienen? Si no tienen otra duda, entonces vamos a dejarla aquí. Los veo el miércoles para revisar el ejemplo, ¿sale? Sí, profesor. Sí, profe. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.